se ponen de acuerdo y obviamente, así como estamos, no les puedo pedir que me firmen una lista, que es lo que normalmente se pide, pero lo que podemos hacer es que el ayudante, por ejemplo, reciba un mail que ustedes digan sí, sí, sí. Y estando Ya. todos de acuerdo, ya está, se cambia la fecha. Ese es el protocolo para cambiar la fecha de una evaluación, ¿ya? Así que el de la próxima semana queda para el martes, y los siguientes, si no están en martes, porque no me acuerdo en este momento, les pido que esperemos al ayudante para hacer esta gestión de cambio de fecha, ¿ya? Ya, agradezco su paciencia, profesora. No, gracias a ustedes por contar, porque si uno no sabe, no tiene Claro, porque ideas. después vamos a estar a última hora con este tema. No, la idea es, obviamente, resolver los problemas lo antes posible. ¿Alguien más que tenga algo que decir antes de comenzar? Ya, entonces estábamos nosotros viendo la clasificación de los negocios jurídicos, ¿cierto? Y habíamos quedado en los negocios jurídicos onerosos, ¿cierto? Primero vimos que se clasificaban a ver si podemos ir un poquito más atrás, aquí está, de familia y patrimoniales, ¿cierto? Y los patrimoniales a su vez se vuelven a clasificar en gratuitos y onerosos según la utilidad, o sea, hacia quién va la utilidad. Y los onerosos se vuelven a clasificar en conmutativos y aleatorios según si es que en el fondo la contraprestación queda un poco al azar, por eso habla el código de una contingencia, hay cierta ganancia o pérdida. Perdón, voy a grabar. A ver, denme un segundo. Ahí no me resulta. Ay, a ver, esto sí que... Ahí, ven ahí. Y ahí debería estar grabando. Una contingencia, ganancia o pérdida. Es decir, alguna de las partes o las dos no saben bien si es que van a ganar o no con el negocio jurídico. Por ejemplo, yo le digo a la Gabriela, te compro la cosecha de marzo de 2021. No tenemos idea si de la cosecha, en el fondo, se va a perder todo, va a haber una parte de ganancia, si se va a obtener toda la cosecha, no lo sabemos, ¿ya? O conmutativo, si es que en el fondo lo que una parte otorga es similar a lo que recibe. ¿Ya? Aquí el código no está pidiendo una exacta equivalencia, ya no está pidiendo ni siquiera que cuesten exactamente lo mismo. De hecho, cuando después veamos la lesión enorme, a propósito de los vicios del consentimiento, aunque no es un vicio del consentimiento, pero se estudia en los vicios del consentimiento, vamos a ver que el código acepta la desigualdad, ¿ya? O sea, acepta que uno de algo y el otro de más o de menos. Lo que pasa es que la desigualdad no tiene que ser grosera, ¿ya? Entonces, en los negocios jurídicos conmutativos, en el fondo, el criterio es que se miren como equivalentes, pero que no sean necesariamente equivalentes, ¿ya? Y hasta aquí quedamos la clase pasada. Y hoy día entonces vamos a ver una nueva clasificación que se refiere a la distinción del negocio jurídico según cómo se celebra, ¿ya? Es decir, cómo se perfecciona, cómo nace a la vida del derecho. Y así encontramos acá, miren, el artículo 1443. Recuerden que desde la clase pasada yo les pido que estén siempre con sus códigos. Dice, el contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Ya, entonces tenemos tres tipos de negocio jurídico: el real, el solemne y el consensual. En general uno lo estudia al revés, uno habla del consensual, el real y el solemne, ¿ya? En el caso del consensual, basta con que las partes se pongan de acuerdo para que el negocio jurídico nazca. Por ejemplo, yo le digo a la Paula, Paula, te vendo mi computador por 100.000, y la Paula me dice sí. Y el negocio jurídico está perfecto, ¿ya? ¿Qué pasa si es que yo no le entrego nunca el computador a la Paula? ¿Hay negocio jurídico? Sí lo hay, Sí lo hay. ¿Por qué, Sigrid? porque se perfecciona solamente con el consentimiento no con la entrega de la cosa. Exactamente, y eso necesito por favor que se lo graben así a fuego en la cabeza,
Porque esta es una discusión, o un error en realidad, más que una discusión, que se ve hasta en los exámenes de grado. En Chile, ¿por qué pasa esto? Porque en Chile el contrato no transfiere el dominio. O sea, por ejemplo, si yo le digo a la Paula, te vendo mi computadora 100.000 y la Paula me dice sí, el negocio jurídico compra-venta está perfecto. Por favor, grábenselo, pero fuego en la cabeza. Independiente de si se cumple o no. ¿Ya? La palabra real, ¿de dónde viene? ¿Qué significará real? Viene una palabra latina. ¿Cuál será? ¿O qué significa real? ¿Alguien se le ocurre? ¿Puede ser que es un objeto material? Casi. Es una cosa. ¿Ya? ¿Exista? La palabra real viene de res. Res es cosa. Seguramente ustedes en Historia del Derecho vieron esta clasificación de los tipos de res, ¿cierto? Entonces, res es cosa. Por eso, cuando estudiemos el próximo año, derechos reales, ¿verdad? De ahí viene la palabra real, los derechos reales, el dominio. Vamos a revisar también el próximo semestre, cuando hagamos bienes o reales, de hecho así se llama el curso también, vamos a revisar que el contrato puede tener, en teoría, por supuesto, vamos a ver qué pasa en Chile, en teoría el contrato puede tener un efecto real y un efecto personal, ¿ya? El contrato tiene efecto real si por el solo contrato se transfiere el dominio, ¿ya? Y en cambio, el contrato tiene un efecto personal si con el contrato no se transfiere el dominio, sino que solamente da origen a obligaciones, ¿ya? En el caso chileno, la regla general es que el contrato no transfiere el dominio, el contrato solo da derecho a obligaciones, ¿ya? ¿Por qué se llama efecto personal? Porque vamos a revisar el próximo año que la obligación se llama también derecho personal. En el fondo es las dos caras de la moneda. El deudor tiene su patrimonio, la obligación, y el acreedor tiene el derecho personal, pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, por favor, recuerden que el negocio jurídico se perfecciona, en el caso del consensual, por el solo consentimiento de las partes, ¿ya? Por el solo consentimiento de las partes. Si se cumple o no, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Si yo no le quiero entregar el computador a la Paula o ella no me quiere entregar el precio, bueno, yo tengo como acreedor un derecho personal a exigir el precio y ella tiene la obligación de entregarme el precio y después yo la tendré que demandar. Pero la compraventa está perfecta. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Encontramos también los negocios jurídicos solemnes. Dice ahí, cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce efecto civil. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos los requisitos de negocio jurídico? Dijimos la solemnidad, ¿cierto? Y es un requisito de existencia en negocio jurídico. O sea, sin él, el negocio jurídico no produce efecto. Más allá de que, como habíamos dicho, alguna doctrina dice, bueno, el negocio jurídico realmente no estamos hablando de inexistencia, sino que de nulidad, pero eso lo vamos a ver bastante tiempo después. En general, los negocios jurídicos solemnes son negocios jurídicos a los cuales el legislador les reconoce una cierta importancia adicional, ¿ya? ¿Qué negocios jurídicos solemnes conocen? La hipoteca. Este es un caso bien particular, pero qué bueno que lo traigas a colación, porque la hipoteca es a la vez contrato y derecho real, ¿ya? Pero un caso muy particular, que lo vamos a ver en bienes. Otro. ¿El matrimonio? El matrimonio, exactamente. ¿Cuál es la solemnidad del matrimonio? ¿Se necesitan testigos? ¿Ya? Y la presencia del oficial de registro civil, ¿ya? Otro contrato solemne que conozcan. La compraventa de bienes raíces, ¿cierto? O sea, si bien la compraventa de bienes muebles es consensual, la compraventa de bienes inmuebles es solemne, se requiere escritura pública, ¿ya? Si ustedes se fijan, en general los contratos solemnes o negocios jurídicos solemnes se radican más que nada en el derecho de familia,
porque obviamente tenemos que estar seguros que la persona se quería casar, por ejemplo, o que quería reconocer un hijo. Y en el derecho civil patrimonial encontramos algunos ejemplos, como precisamente la compraventa de bienes inmuebles, la permuta de bienes inmuebles, el contrato de promesa. Hay un caso en la guía de contrato de promesa, para que tengan ojo. En el contrato de promesa, la solemnidad es la escrituración, ¿ya? Me da lo mismo si es escritura pública, privada, en una servilleta, donde sea. La escrituración. Si ustedes se fijan, la solemnidad, como vamos a revisar más adelante, puede ser diversa. En algunos casos, por ejemplo, es la presencia del oficial de registro civil, en otros casos la escritura pública, como la compraventa de bienes raíces, y en otro caso es simplemente que esté por escrito, como el caso del contrato de promesa. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Bueno, y encontramos también el contrato real. ¿Cuál es el contrato real? El contrato real dice así: para que sea perfecto se requiere la tradición de la cosa. ¿Ya? La tradición de la cosa. Real, estamos hablando de nuevo de cosa, ¿cierto? Res, real, cosa. Entonces, aquí hay que hacer una precisión. ¿Por qué? Hay que hacer una precisión. Porque el código habla de que se requiere la tradición de la cosa. Ya, pero aquí hay que hacer la siguiente precisión. Resulta que nosotros vamos a revisar en derecho de bienes que una cosa es la tradición y otra cosa es la entrega, ¿ya? En Chile, por ejemplo, bueno, lo vamos a ver después, pero para que se transfiera el dominio de un titular a otro, se requiere una entrega más el ánimo de transferir el dominio, y eso se llama tradición, ¿ya? Por ejemplo, yo le dono a Benjamín mi computador y se lo entrego. ¿Hay tradición? Si yo le dono a Benjamín mi computador y se lo entrego, cuando se lo entrego, ¿hay tradición? Es que, profe, usted acaba de decir que es una donación, entonces si se lo entregó como bajo el ánimo de la donación, sí hay tradición. Exactamente. Y si yo le digo a Benjamín, te presto mi computador y se lo entrego, ¿hay tradición? ¿Cómo, profe? Perdón, no escuché. Miren, yo a Benjamín le digo, te presto mi computador y le entrego mi computador, ¿hay tradición? Sí hay. ¿Sí? No, ¿Por qué no, Catherine? porque no tiene el ánimo de transferirlo. Pues. ¿Es Exactamente. prestar o no? Muy bien, exactamente. ¿Y hay entrega? Sí, Si profe. yo le presto- Sí, entrega sí hay. ¿De qué depende entonces si hay entrega o tradición? Del ánimo de la persona. Ya, ¿y dónde consta el ánimo? ¿Cómo sabemos que en un caso hay ánimo y en otro no? Puede ser por la voluntad. La voluntad, pero ¿cómo se manifiesta? Porque ustedes me dijeron, si aquí hay ánimo, acá no hay ánimo. ¿Por qué? Debe manifestar su voluntad de querer transferir el dominio. Claro, pero ¿por qué dijeron en un caso sí, en otro no? ¿Mediante un contrato, profe? Porque se fijaron en el título, ¿cierto? En un caso el título es un contrato de compra-venta y en otro caso el título es un contrato de mera tenencia, ¿ya? Lo vamos a ver obviamente con más detalle después, pero efectivamente la voluntad consta en el título, ¿ya? Entonces en Chile, estoy adelantando un poco para después, para que efectivamente haya una transferencia de dominio, tiene que haber un título traslaticio, como la compraventa, la permuta, más la entrega, ¿verdad? Entonces esa entrega tiene ánimo de transferir el dominio. En cambio, cuando el título que antecede a la entrega no es traslaticio, sino que es mera tenencia, por ejemplo, te presto mi computador o te lo dejo hasta que yo vuelva, no sé, a Talca, ahí no hay ánimo de transferir, eso lo vemos en el título. ¿Dudas hasta acá? Ya, entonces, para que nos grabemos de nuevo en la cabeza, de aquí para siempre, la entrega, cuando va acompañada del ánimo de transferir el dominio, se llama tradición, ¿ya? Y la entrega, cuando va solita, se llama mera entrega.
¿Ya? ¿Dudas hasta acá? En los dos casos hay entrega. Lo que pasa es que en la tradición, además de la entrega de la cosa, hay un ánimo de transferir el dominio. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a revisar obviamente que hay diversas formas de hacer esta entrega, porque es muy distinto entregar un computador, que yo se lo paso a Benjamín, a entregar una casa. Nadie va a agarrar una casa, ¿cierto? Y se la entrega a Benjamín, eso no existe. Entonces, esto ya se ve después, que hay formas fictas, o sea, imaginarias de hacer la tradición, y otras formas reales de hacer la tradición. Pero por ahora nos vamos a quedar con esa distinción. Y acá el código no utiliza correctamente la palabra tradición, porque dice el contrato es real cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa, ¿ya? Y eso no siempre es así, ¿verdad? Porque hay casos de contratos reales en que se requiere la mera entrega y otros casos de contratos reales en que se requiere la tradición, ¿ya? Entonces, ¿cómo debería decir el código en vez de tradición? Mera entrega. Es que ahí estamos dejando fuera los que son tradición. ¿Cómo debería decir? Para que englobe los casos en que un supuesto de mera entrega y los de tradición. ¿Qué palabrita deberíamos utilizar? Simplemente entrega, ¿o no? Porque la entrega puede ser mera entrega o tradición. Entonces, de ahora en adelante, si ustedes quieren dar la definición del código, ningún problema, pero tienen que hacer la prevención de que donde dice tradición, tiene que decir entrega de la cosa. ¿Dudas o consultas hasta acá? Ya. Les voy a nombrar algunos contratos reales y vamos a ver si es que en ese caso hay tradición o mera entrega. Por ejemplo, yo le digo a Benjamín, te presto mi computador. ¿Qué hay ahí? ¿Tradición o mera entrega? Mera entrega, profe. ¿Cómo se llama ese contrato? Como dato. ¿Ya? Como dato. Después, yo le digo a Benjamín, mira, ¿sabes qué? Voy a viajar a Talca, te dejo mi computador por 2 meses. ¿Qué hay ahí? ¿Mera entrega o tradición? ¿Me lo tiene que devolver o no? Mera entrega. Mera entrega, exactamente. ¿Y cómo se llama ese contrato? Volvería a ser un comodato, pero más largo, ¿no? Depósito se llama. Depósito. Ya. En el caso del comodato, Benjamín lo puede utilizar. Ya acá yo se lo dejo, simplemente. Después yo le digo a Benjamín, te paso, mira, te voy a prestar 1 millón de pesos y me lo devuelves en 3 meses más. ¿Qué hay ahí? ¿Mera entrega o tradición? Saray, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Qué hay ahí? Bueno, yo considero que si no expresan como a través de un contrato, sería entonces mera entrega. Pero si lo hacen como formalmente, sería tradición. Ojo con lo que dice Saray. Contrato hay. ¿Ya? O sea, el contrato puede ser incluso verbal. Para que nos saquemos de la cabeza, el contrato tiene que ser por escrito. Si yo le digo a Benjamín, te presto 1 millón de pesos y me lo devuelves en 3 meses más, o sea, vamos a ver cuánto se perfecciona, pero que no esté por escrito no significa que no haya contrato. Si yo le digo, te presto 1 millón, y para que Benjamín me los devuelva 3 meses más, o 2 meses, o lo que quiera. Cuando yo le entrego el 1 millón de pesos, ¿qué hay? ¿Mera entrega o tradición? ¿Qué pasa con la plata que yo le entrego a Benjamín? La tiene que devolver. Entonces sería ¿La mera misma? entrega. ¿La Tenía misma? tradición, profe. Me tiene que devolver los mismos billetes, o sea, yo le voy a marcar los billetes, No. este quiero. No, ¿verdad? No, sería un préstamo. Es un préstamo, de hecho se llama un mutuo, ¿cierto? Sí. Pero cuando yo le entrego esa plata a Benjamín, ¿me tiene que devolver la misma plata o puede ser otros billetes? Tiene que devolver la misma cantidad de dinero, pero no los mismos billetes, porque son fungibles. Exactamente, entonces lo que yo le entrego a él, ¿hay mera entrega o hay tradición?
tradición, profe, porque usted me entrega el dominio del dinero. Exactamente, y ahí la Catherine dijo una palabrita que es fungible, creo, ¿cierto? Vamos a revisar nosotros después el próximo año, que es aquí el código también vuelve a confundir fungible con consumible cuando hace las definiciones, pero efectivamente son bienes que es un préstamo de consumo, es decir, no es lo mismo que el computador, que es un préstamo de uso, ¿cierto? El comodato, yo te lo presto para que tú lo utilices, me devuelves el mismo computador. En cambio, en el caso del mutuo, te presto 1.000.000 de pesos, no sé, 50 manzanas, 30 peras, tú lo utilizas y me devuelves otras, como dijo alguien por ahí, de igual o similar calidad. Entonces, tenemos 3 contratos, que son los más famosos, reales. El contrato de, comodato, que constituye un título de mera tenencia, y por lo tanto se perfecciona con la mera entrega de la cosa. El contrato de depósito, que también constituye un título de mera tenencia, y por lo tanto se constituye con la mera entrega de la cosa. Y tenemos luego el contrato de mutuo o préstamo de consumo. Y en ese caso, efectivamente, el título es traslaticio de dominio. ¿Por qué? Porque yo le transfiero el dominio al otro, y el otro después me va a tener que pagar a mí con otra cantidad, o sea, con la misma cantidad de igual género, calidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ya, entonces. Profe, yo. Cuéntanos. Ya, lo que pasa es que usted dijo que el comodato, o sea, yo puedo ocupar la cosa y el depósito solamente se lo deposito como un guardador. Bueno, o sea, esto es inicialmente, después cuando veamos contratos en particular vamos a ver que hay obligaciones por ahí, ¿ya? Pero desde lo más general, en el fondo, para que entendamos los contratos reales, es así. Ya. Esa es como la diferencia. Claro, después con más detalle uno va a ver, por ejemplo, que el mutuo puede ser con intereses o sin intereses, ¿cierto? Eso se ve con mucho más detalle después, ¿ya? Ya. ¿Dudas hasta acá? Ya. Pregunta. A ver, ¿quién está por ahí? La Gabriela. Gabriela, ¿estás? Sí, profe, aquí Ya, estoy. Gabriela, mira, te voy a poner el siguiente ejemplo. Yo te presto mi computador. ¿Qué contrato es? Es Si te lo presto, habíamos dicho que los más conocidos son el depósito, el mutuo, el comodato, la prenda. el comodato. El comodato, exactamente. ¿Y en qué momento se perfecciona el comodato? Cuando usted me pasa el computador. Cuando yo te entrego el computador, exactamente. En ese caso, ¿estamos hablando de entrega o tradición, Gabriela? Entrega. Entrega, exactamente. O entrega, mera entrega, ¿ya? Uh-huh. ¿Cuántas obligaciones quedan pendientes cuando el negocio jurídico se perfecciona? Se perfecciona cuando yo te entregué el computador, ¿cierto? ¿Cuántas obligaciones quedan pendientes? Que yo se lo tengo que devolver. Ya, entonces, ¿cuántas partes quedan obligadas con este contrato real? Una. Una, que eres tú, ¿cierto? Sí, cierto. Ya. ¿Cómo se llamaba el negocio jurídico en que una de las partes queda obligada? Tenemos la clase pasada. Es unilateral. Ya, pero es un tipo de negocio jurídico que se llama, ¿cómo? Unilateral. No, está bien, unilateral, pero antes de eso viene una palabrita, porque no es un negocio jurídico unilateral, es un contrato unilateral, ¿ya? Sí. Entonces, esto un poco para que lo vinculemos con lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan cuando vimos que no es lo mismo oneroso con bilateral, y al revés, tampoco es lo mismo gratuito con unilateral? ¿Ya? Va a depender del caso, porque, por ejemplo, es muy distinto que yo le diga a la Gabriela, este es un contrato unilateral, ¿cierto? Sí. Y, en principio, la Gabriela sería la única beneficiada, ¿sí? O sea, ahí coincidiría gratuito más unilateral.
Pero puede ser también que a lo mejor yo me voy a ir un año para afuera, no sé, de Chile, y si el computador está sin usarse un año, se va a echar a perder, no sé, se humedece, por inventar. Entonces ahí sería un contrato unilateral, pero desde el beneficio, ¿cómo sería? Oneroso o gratuito. Oneroso, ¿Cuántas partes se benefician? una. Es gratuito. Tú te beneficias porque lo puedes utilizar, pero yo no quiero que se me humedezca el computador. ¿Cuántas partes hay beneficiadas? Dos, porque también tengo que cuidar el computador. Claro, dos. Porque tú lo puedes utilizar, pero a la vez mi computador no se humedece, estando tirado un año. ¿Ya? Ya. Entonces, para que nos grabemos, por favor, también a fuego, que no es lo mismo unilateral con gratuito ni bilateral con oneroso. Lo más frecuente es que vayan juntos, pero no siempre es así. ¿Ya? Ya. ¿Dudas? Consultas. ¿No? Ya. Entonces, sigamos un poco más adelante. Va. Puros y simples, negocios jurídicos puros y simples sujetos a modalidad. Puros y simples son aquellos que producen efectos inmediatos y sin limitaciones. Por ejemplo, Gabriela, te vendo mi computadora a 100.000 y la Gabriela me dice sí. ¿Ya? Pero no obstante, es posible que incorporemos, que alguien incorpore algún elemento que modifica el efecto normal del negocio jurídico. Y tradicionalmente, las modalidades más conocidas son la condición, el plazo y el modo. ¿Ya? Entonces, la condición consiste en un hecho futuro y cierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho o obligación. El plazo, perdón, me equivoqué. La condición es un hecho futuro e incierto, ¿ya? Del cual depende el nacimiento o la extinción de una obligación. En cambio, el plazo es un hecho futuro y cierto, del cual depende el nacimiento o la extinción de una obligación. Entonces, sería un ejemplo de condición. Es un hecho futuro que no sé si va a ocurrir o no. Por ejemplo, le digo a la Sigrid, si es que tú te titulas de abogado, te regalo 1.000.000 de pesos. ¿Ya? Y en cambio, un plazo sería un hecho futuro y yo sé que va a ocurrir. Por ejemplo, yo le digo a la Sigrid, cuando la Natalia se muera, te voy a dar 1.000.000 de pesos. ¿Ya? Nosotros sabemos que la muerte de todos nosotros va a ocurrir. Lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir. ¿Dudas hasta acá? Ya, nosotros habíamos dicho entonces que la condición es un hecho futuro e incierto de cuál depende el nacimiento o la extinción de la obligación. ¿Ya? Aquí volvemos a clasificar entonces a la condición en condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. Aquí está. Condición suspensiva, ¿ya? Si cuando se cumple, nace el derecho. Por ejemplo, le digo a la, no sé quién estaba, a la Sigrid, te regalo 1.000.000 cuando tú te titules de abogado. Cuando ella cumpla con esa condición, nace su derecho. En cambio, va a ser resolutoria si es que cuando se cumple la condición, el derecho se extingue. Por ejemplo, le digo a la Sigrid, te voy a dar una suma mensual hasta que tú te titules de abogado. Una vez que ella se titula, se extingue su derecho. Con el plazo pasa algo similar. El plazo, que es el hecho futuro y cierto, también puede dar origen al nacimiento de una obligación o en la extinción de una obligación. Por ejemplo, yo le digo a la misma Sigrid, en un año más te voy a regalar 1.000.000 de pesos. En ese caso, cuando se cumple el plazo, nace su derecho. Al revés, yo le digo a la Sigrid, te voy a dar una mensualidad de 100.000 hasta un año más. Cuando se cumple el plazo, entonces se extingue su derecho. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta? ¿No? Ya. Y luego encontramos también el modo,
El modo, como dice ahí, es un gravamen impuesto al beneficiario de una liberalidad, ¿ya? Liberalidad en general suele ser sinónimo de gratuito. Entonces, el modo es una carga, ¿ya? Suele ser una carga que se impone a una persona a quien yo concedí un beneficio de manera gratuita. Podría ser efectivamente también onerosa, pero la verdad es que nadie, por ejemplo, que compra algo va a aguantar que le vengan a imponer una carga. Entonces, un modo sería, por ejemplo, Sigrid, te regalo este auto para que tú saques a pasear a los abuelitos de la Fundación Las Rosas todos los miércoles. No le estoy diciendo, te lo regalo si es que tú sacas a pasear a los abuelitos. Le estoy diciendo para que tú saques a pasear a los abuelitos. ¿Duda hasta acá? Pregunta. Si es que yo le digo a la Sigrid, Sigrid, te regalo un auto si es que tú sacas a pasear a los abuelitos de la Fundación Las Rosas todos los miércoles de aquí a un año. ¿Qué hay ahí? ¿Qué modalidad es? Nadie, ¿estás? ¿Nadie? Sí, profe. Ya. Yo le dije a la Sigrid, te regalo este auto si es que tú sacas a pasear a los abuelitos de la Fundación Las Rosas todos los miércoles de aquí a un año. ¿Qué hay ahí? Condición, plazo, modo. ¿Sería modo? ¿Sí? ¿Qué pasa si es que ella no cumple? No se le da lo que se le iba a regalar. ¿Ya? Estamos hablando de un hecho de qué tipo, futuro o presente. Futuro. Es un hecho futuro. ¿Sabemos si va a ocurrir o no? No. No sabemos, no tenemos idea si la Sigrid efectivamente va a estar un año paseando a los abuelitos. Entonces, descartamos cuál de las tres. Descartamos la condición, descartamos el plazo, descartamos el modo. ¿Descartamos el modo? ¿Sí? ¿Cuál es el hecho futuro? Nosotros sabemos que lo que estamos hablando es un hecho futuro y que no sabemos si es que va a ocurrir o no. Sí. ¿Cuál de esos tres implica que yo sepa que va a ocurrir? El que se sabe que va a ocurrir sería el plazo. Sacamos el plazo, nos quedamos con dos, ¿ya? La condición y el modo. ¿Cuál de los dos será? Sería condición porque no se sabe si ella lo va a hacer o no. Ya, pero por ejemplo, si es que yo le digo, Sigrid, te regalo el auto para que tú saques al abuelito una vez a la semana durante un año, ¿sabemos si va a ocurrir? No, no sabemos si es que ella lo va a hacer o no. Exactamente, tampoco sabemos si va a ocurrir o no. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la condición y el modo? No sé si te fijaste que yo utilicé una palabra en un caso y otra palabra en el otro caso. Que lo que me fijé que el modo puso que era una carga. Yo le dije, ¿cuál es la palabra que utilicé? Le dije Carga para. que se impone a una persona. ¿Ya? Ah. Yo dije a la Sigrid, le dije para, ¿sí? Y en el primer caso, ¿qué palabra utilicé, te acuerdas? ¿O alguien se acuerda? Si es que. Si es que, exactamente. Entonces, en un caso, si es que la Sigrid no lo hace, su derecho se extingue. Y en el otro caso, si la Sigrid no lo hace, no estoy diciendo expresamente que el derecho se extinga. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya. El si es que, ¿qué será? ¿Condición o modo? El si es que es condición. Es condición. ¿Y el para, qué será? El para es para el modo. Para el modo. Si ustedes se fijan, la distinción entre la condición y el modo radica en qué pasa si es que no lo cumple. Que Si se es que, extingue la obligación. claro, si es que no lo cumple, en la condición el derecho se extingue. O sea, sería el caso, en el caso concreto que pusimos nosotros, una condición resolutoria. En cambio, si es que en el caso del modo, si la persona que tiene que cumplir con el deber no lo cumple, en ese caso el derecho no necesariamente se extingue. ¿Se entiende hasta acá?
¿O alguien tiene alguna duda, por favor, que hable el tiro? Esa es una diferencia muy importante entre la condición y el modo. En el caso de la condición, si no se cumple con la condición, el derecho se pierde, ¿ya? Vamos a ver después que se llama resolución. Y en el caso del modo, si es que la persona que tiene que cumplir con el deber, ya no estamos hablando de deber, ¿cierto? No es una obligación, según lo que vamos a revisar el otro año, el derecho no necesariamente se extingue. ¿Dudas hasta acá? Entonces, la fuerza obligatoria del modo, obviamente, es mucho menor que la fuerza obligatoria de una condición. Y por eso es que ustedes, cuando tengan que redactar un contrato, un testamento, tienen que dejar muy en claro si es que es una condición o un modo, ¿ya? Porque si no es claro, entonces a lo mejor la persona simplemente después no cumple con el deber y se pretende quedar igualmente con el derecho. ¿Dudas, consulta? Han habido algunos casos famosos, por ejemplo, si mal no recuerdo, el aeródromo de Tobalaba se construyó sobre la base de una asignación testamentaria, ¿ya? Entonces ahí la pregunta jurídica que está detrás, cuando uno lee los diarios, es, ¿la dejaron para un aeródromo o la dejaron siempre que se construya un aeródromo? Porque si es condición y le quieren cambiar el destino, que es un poco la discusión que está ahora, a lo mejor se pierde la asignación. En cambio, si es un modo, la asignación no se perdería. Por eso es que si ustedes alguna vez redactan un modo, además tienen que agregarle una cláusula resolutoria para que sea obligatoria, porque el modo solito, en general, no obliga. Por eso dice ahí, este es un aforismo, dice, para que ustedes se acuerden, como un refrán, dice, la condición suspende, pero no obliga, y el modo obliga, pero no suspende. ¿Dudas o consultas hasta acá? Ya, entonces identifiquemos, vamos a ver 2 y seguimos adelante. El resto lo pueden hacer en la guía. Constanza, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya, mira. Pablo compra una lavadora en una casa comercial a un precio de 300.000 pesos. Pagadero en 12 cuotas mensuales. El producto le es entregado al momento de celebrarse la compraventa. ¿Qué hay ahí? ¿Cuántas obligaciones identificas? La entrega, ¿De qué? pagar el producto, las cuotas, Ya, ¿de qué contrato estamos hablando? de una compra y venta. Compra-venta, ya. ¿Cuántas obligaciones encuentras ahí? El pago de las cuotas, la entrega del producto. Ya, el pago del precio y la entrega de la cosa. ¿La entrega de la cosa es pura y simple o sujeta a modalidad? Pura y simple. Pura y simple. ¿Y el pago del precio? ¿Cómo? Pura y simple. ¿El pago del precio, pura y simple o sujeto a modalidad? Sujeto a modalidad. ¿Qué modalidad? De las cuotas. Sí, pues, ¿qué modalidad es? Pues condición, plazo, modo. Condición. Condición. ¿Cuál es el hecho futuro e incierto? No, es a plazo. Es a plazo, muy bien. Ya, Valeria, ¿estás ahí? Sí, profe. Valeria, mira, María le promete a su hijo que si se titula de abogado, le regalará un Ferrari rojo. ¿Qué contrato es? Condición. No, ¿qué contrato es? Contrato unilateral. ¿Qué contrato? ¿Cómo se llama ese contrato? Le promete, ¿qué contrato será? Un contrato de promesa. ¿Ya? De promesa. De promesa. ¿Cuántas obligaciones ves? 2. ¿Cuáles 2? Titularse de abogado y regalar el Ferrari. Pero titularse de abogado es una obligación. ¿Está obligado el hijo? No, no está obligado. No está obligado. ¿Cuántas obligaciones hay? Una. Una, exactamente. ¿Sujeta a modalidad o pura y simple? No sé, no entendí. La obligación de regalar el Ferrari rojo, ¿una obligación sujeta a alguna modalidad o pura y simple? Sujeta a modalidad. ¿Cuál? A que se titule de abogado. ¿Y qué es eso?
Condición, plazo, modo. Condición. Condición. Suspensiva o resolutoria. Cuando se cumple, ¿nace un derecho o se extingue un derecho? Nace un derecho resolutorio. Ya. No, pues al revés. Pues. Ah, Suspensiva. Suspensiva. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Ya. Pregunta, última pregunta para pasar a la siguiente clasificación. ¿Quién incorpora las modalidades al negocio jurídico? Y esto ya deberían poder responderlo. ¿Quién lo incorpora? Ítalo, ¿estás ahí? ¿Ya? ¿Quién dijo las partes? Yo. Espérame, déjame ver porque no veo, no lo estoy... Sigrid, ya, las partes dices tú. Sigrid, ¿cómo se clasificaban los elementos del negocio jurídico? Ay, eran 3. ¿Sí? ¿3? No me acuerdo el nombre, profe, ¿para qué le voy a mentir? Ya, Pero sí que yo son te tres. los voy a decir. Desde la próxima clase, nadie puede llegar sin saberse el requisito del negocio jurídico y elemento del negocio jurídico. Los elementos son, ¿o alguien quiere ayudar a Sigrid? Creo que son de la naturaleza. ¿Ya? ¿Qué más? Uy, los otros dos. Accidentales y esenciales. ¿Sí? Ya. Sigrid, ¿cuáles son los que incorporan las partes? ¿Los de la naturaleza, los esenciales o los accidentales? Los esenciales. Los esenciales los incorporan las partes. Ujú. ¿Alguien tiene otra opinión? No, los accidentales. Accidentales. Exactamente. Por lo tanto, lo normal es que las modalidades sean elementos accidentales. Eso es lo normal, ¿ya? Pero no obstante, nosotros dijimos precisamente en la clase pasada que hay casos en los cuales el legislador incorpora la modalidad del negocio jurídico. Y ahí ya no es un elemento esencial. ¿Qué elemento será? De la naturaleza. De la naturaleza. ¿Algún ejemplo que alguien se acuerde? La condición resolutoria tácita. Ahí tenemos una condición resolutoria, ¿ya? Este es un elemento que el legislador incorpora al contrato o al negocio jurídico. Y por lo tanto, sabemos que si es de naturaleza, las partes lo pueden suprimir. Y hay otros casos en los cuales la condición, las partes no la pueden quitar del negocio jurídico. ¿Cómo se llama ese elemento? ¿De la esencia? Esenciales, exactamente. ¿Y se acuerdan qué ejemplo dimos en que las partes están obligadas a incorporar una modalidad? No pueden no incorporarla. Hoy día acabamos de ver un ejemplo de eso. En el contrato de promesa tiene que haber un plazo o condición. Entonces, resumen, lo normal es que las partes incorporen la modalidad al negocio jurídico, eso es lo normal. Pero no obstante, hay casos en que el legislador lo incorpora y las partes lo pueden sacar, como el caso de la condición resolutoria que está implícita en un contrato bilateral, y por lo tanto un elemento de la naturaleza, y hay casos de los cuales la modalidad es exigida imperativamente por el ordenamiento, como el caso de la condición o el plazo en el contrato de promesa. ¿Dudas o consultas? Ya, sigamos entonces. Nos queda muy poquito tiempo. Encontramos los negocios jurídicos principales, los accesorios y los dependientes, según si el acto jurídico puede subsistir por sí mismo o no. Los negocios jurídicos principales cuando subsisten por sí mismos sin necesidad de otra convención. Y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella, ¿ya? Entonces, acá el legislador me está diciendo que es principal si es que puede subsistir por sí solo. Por ejemplo, la compraventa. Y accesorio si es que no puede subsistir por sí solo. O sea, si se cae el negocio jurídico principal, se cae el negocio jurídico accesorio. Pero además está agregando que tiene que tener por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. No es cualquier negocio jurídico que se caiga cuando se cae el negocio jurídico principal, sino que tiene que tener una finalidad especial que es asegurar el cumplimiento de una obligación. Y aquí encontramos, por ejemplo, la prenda, la fianza, la hipoteca, ¿ya? Si se cae la compraventa o el mutuo, se cae entonces la garantía, son cauciones, ¿ya? Y asimismo encontramos, por lo tanto, otros negocios jurídicos que
no logran vivir sin un negocio jurídico principal, pero que tampoco tienen por objeto asegurar un negocio jurídico. Como por ejemplo, la capitulación matrimonial. Entonces, si ustedes se fijan, esa nueva categoría agregada por la doctrina se llama dependiente. O sea, tienen en común el accesorio y el dependiente que ninguno de los dos pueden subsistir sin un contrato principal. La diferencia es que el accesorio tiene por objeto asegurar el cumplimiento de la obligación principal. ¿Dudas hasta acá? Ya. Algo importante consiste en que el negocio jurídico accesorio no puede subsistir si se cae el principal, pero puede existir desde antes. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, sí se puede pactar una prenda para asegurar una obligación futura. Eso se puede hacer. Pero si la obligación, bueno, llega a nacer y se extingue, entonces se extingue la caución. ¿Dudas o consultas? Ya. Luego encontramos los negocios jurídicos de ejecución instantánea, de tracto sucesivo y de ejecución diferida. Aquí, los de ejecución instantánea, en este caso la obligación nace y se extingue simultáneamente con el perfeccionamiento del contrato. O sea, básicamente un negocio jurídico puro y simple. Te compro el computador a 100.000 y el otro me dice, ok, las obligaciones nacen de inmediato. Pero no obstante, en el caso de los negocios jurídicos de ejecución diferida y de tracto sucesivo, al menos una de las obligaciones se extiende en el tiempo. Por ejemplo, yo le digo a la Valeria, te compro tu computador a 100.000, pero no tengo plata ahora, entonces te lo voy a pagar en 10 cuotas de 10.000. Eso ya no es puro y simple, sino que una de las obligaciones al menos se extiende en el tiempo. A lo mejor la Valeria podemos pactar que me entrega el computador hoy, o sea, es pura y simple. O podemos pactar que me entrega el computador en un mes más, puede ser, pero la obligación de pago del precio se extiende en el tiempo. Y en el caso de negocios jurídicos de tracto sucesivo, también al menos una de las obligaciones se escalona en el tiempo, pero la diferencia con el negocio jurídico de ejecución diferida es que en este caso no hay ninguna posibilidad de cumplirla de manera instantánea. Si ustedes se fijan, en el caso del negocio jurídico de ejecución diferida, cuando le dije a la Valeria, te compro el computador a 100.000 y te lo voy a pagar en 10 cuotas de 10.000, el pago de las cuotas nosotros lo prolongamos convencionalmente, ¿verdad? Porque yo perfectamente podría pagar en una sola cuota de 100.000 al principio o al contado, pero voluntariamente lo extendemos en el tiempo. En cambio, en el caso de negocios jurídicos de tracto sucesivo, por la propia naturaleza de una de las obligaciones no es posible cumplirla de inmediato. Piensen ustedes, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, un típico ejemplo de contrato de tracto sucesivo. Ahí surgen básicamente dos obligaciones, la de pagar la renta y luego la obligación de dejar al otro el disfrute de la casa, de un inmueble, por ejemplo, ¿ya? El pago de la renta efectivamente se puede pagar por ejemplo, si es anual, se puede pagar en una sola cuota al inicio del contrato. Pero el disfrute de la cosa no se puede hacer en un solo instante, ni aunque yo quiera, yo no puedo decir voy a disfrutar todo lo que voy a disfrutar en la casa un año, la voy a disfrutar en un momento. Por su propia naturaleza no se puede. ¿Dudas o consultas? Profe, yo tengo una duda. Valeria, cuéntanos. Que en uno de los ejemplos usted ponía compra a cuotas en una casa comercial, pero ¿Sí? en el caso de las tarjetas de crédito le dan la plata instantáneamente al lugar en donde uno compre y al final uno después tiene la obligación con el banco. Entonces se podría decir que ese pago es a plazo con esa casa comercial, porque la obligación después pasaría a ser con el banco. Como tú dices, tú le compras una casa comercial, por ejemplo, un refrigerador, ¿ya? ¿Algo así? Sí. Ya, ¿y cuál es el tema? Que tú terminas siendo deudora del banco. Claro, y no de la casa comercial. Porque tú compraste con una tarjeta de crédito que te dio el banco. Claro. Ya. Valeria, tú misma,
cuando tú le compras, ¿cuántos contratos identificas tú ahí? Uno, Uno. con la casa comercial. Ya, pero ¿cuántas partes? Ahí, por ejemplo, la casa comercial, cuando tú le pagas, ¿recibe el precio íntegro o no? Sí, íntegro. Ya, y entonces, ¿a quién le tienes que pagar tú a cuotas? Al banco. Al banco. ¿Cuántos contratos hay ahí? Hay 2 entonces. 2, pues, ¿verdad? Porque una cosa es la compraventa con la casa comercial y otra cosa distinta es el contrato de... ¿Cómo se llama ese otro contrato con el banco? Ah, no lo sé. En que te prestan plata, lo vimos hace un ratito atrás. ¿Alguien se acuerda de ese contrato en que me prestan plata? ¿Cómo se llama? Préstamo. ¿Préstamo de? ¿De uso o de consumo? Consumo. De consumo. ¿Y cómo se llama eso? Mutuo, ¿cierto? Entonces ahí tú tienes que distinguir dos contratos distintos. El contrato de compraventa, que por lo que tú me cuentas pareciera ser que es puro y simple, con la casa comercial. Tú le entregas el precio y ella te entrega el producto. Y otra cosa distinta es el contrato de mutuo con el banco, que él te presta plata y tú con él te obligas a pagarlo en cuotas, por ejemplo. ¿Sí? Valeria. Sí, se entiende. ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda? Pero es súper bueno ir disgregando las situaciones, porque en el fondo cuando uno le llega después un caso, tú tienes que identificar, cuando tienes que hacer el panorama, tienes que identificar cuántas figuras hay. Entonces ahí tienes que ir como disgregando el choclo para ver realmente ante qué situación te estás presentando. Así que es un ejercicio que es muy interesante de hacer. ¿Dudas, consultas? Ya, ¿por qué es importante distinguir entre negocios jurídicos de tracto sucesivo, ejecución diferida o ejecución instantánea? Y esto también está en la guía, porque algunas instituciones o efectos solamente se producen respecto de algunos, ¿ya? Les pido que esto vean las normas en su casa, lo vamos solamente a anunciar. La nulidad y la resolución, recuerden, condición resolutoria, produce efectos retroactivos para el caso de negocios jurídicos instantáneos y diferidos, en cambio, solo para el futuro en el caso de negocios jurídicos de tracto sucesivo. La teoría de los riesgos, en el caso de negocio jurídico de tracto sucesivo, la extinción de la obligación produce la extinción de la obligación correlativa. La teoría de la imprevisión no procede en los casos de negocios jurídicos instantáneos. ¿Por qué? Porque solamente procede respecto de negocios jurídicos que se extiendan en el tiempo. Muy importante para el tema del COVID. La lesión enorme no procede respecto de negocios jurídicos de tracto sucesivo. El negocio jurídico de tracto sucesivo suele permitir el desahucio, que es una terminación anticipada, y la cláusula de aceleración o caducidad convencional del plazo no procede en los negocios jurídicos instantáneos. ¿Dudas o consultas? Ya, vamos a terminar con los negocios jurídicos atípicos, porque nos quedan 3 minutos en realidad. Y les voy a pedir que ustedes revisen entonces los negocios jurídicos causados, las categorías de negocios jurídicos que están al final del PowerPoint, y que lean los negocios jurídicos de libre discusión y negocios jurídicos por adhesión. ¿Por qué? Porque esto, los negocios jurídicos de libre discusión y por adhesión, lo vamos a volver a revisar cuando veamos ineficacias y veamos contrato por adhesión, ¿ya? Vamos a terminar con la siguiente clasificación y les pido por favor que los otros lo revisen en su casa. Los negocios jurídicos típicos y atípicos, aquí la clasificación radica en si el legislador los reconoce o no, ¿ya? Por ejemplo, un típico caso de negocio jurídico típico, que es reconocido por el Código Civil, la compraventa, ¿ya? No tiene por qué estar en el Código Civil, a lo mejor está en un negocio, una ley especial, por ejemplo, el arrendamiento, el mutuo, el comodato, el depósito, el leasing inmobiliario, etc. Y luego encontramos los negocios jurídicos atípicos o innominados, que son aquellos que las partes inventan. Nosotros recordemos que hay un principio de autonomía de la voluntad, y por lo tanto las partes pueden inventar todo lo que quieran en la medida que se muevan dentro de los límites del orden público, el objeto lícito, la moral, etc. Pero rige un principio de la autonomía de la voluntad. Y por lo tanto las partes pueden inventar negocios jurídicos, ¿ya? Obviamente cumpliendo con los requisitos de existencia y validez de todo negocio jurídico. Y es así
que hay negocios jurídicos que nacen como atípicos o innominados, es decir, la parte inventó un negocio jurídico y después el legislador lo mira y dice, regulemos esto. Por ejemplo, el leasing. El leasing nació como un negocio jurídico inventado por las partes y después el legislador lo reguló a propósito de los bienes inmuebles. Pero bueno, hay 2000 contratos, imagínense ustedes en el campo, los contratos de medianería de engorda, por ejemplo, te entrego unas vacas, la engordas tú, nos vamos a la mitad. Los merchandising, ¿cierto? Imagínense ustedes los contratos de los futbolistas, ¿verdad? En su origen no tenían mucha regulación, hoy en día ya, bueno, por supuesto, como ha avanzado el tema deportivo, se va regulando cada vez más, pero muchos negocios jurídicos nacen como atípicos y luego se devienen en negocios jurídicos típicos. ¿Por qué es importante distinguir uno u otro? Porque los negocios jurídicos típicos o nominados suelen tener una regulación legal. Y el atípico, entonces tengo que descubrir cómo lo regulo. ¿Cómo lo regulo? Y en este ejercicio de entender cómo regulamos el negocio jurídico atípico, tengo que empezar a indagar su naturaleza. Por ejemplo, en el caso del leasing, se empezó a indagar su naturaleza y se empezó a advertir que durante un tiempo funciona como arrendamiento y después funciona como compraventa. Entonces, durante el arrendamiento, por ejemplo, le aplicamos el estatuto del arrendamiento y luego al final le aplicamos el estatuto de la compraventa. Obviamente, por un tema de certeza, conviene dejar muy regulados los efectos de los negocios jurídicos, sobre todo los atípicos, porque no tenemos un régimen jurídico supletorio que, o sea, tenemos un régimen jurídico supletorio, pero pueden surgir disputas respecto de si aplicamos tal norma o no. ¿Comentarios o dudas? Profe, yo tengo una consulta. ¿Por qué sabía el atípico hotelería? Yo sabía que el leasing era porque el semestre pasado usted lo dio de ejemplo, pero ¿por qué la hotelería? ¿En qué sentido? ¿En qué parte está? En allá abajo se clasifican en atípicos, propiamente tales, ejemplo. Ah, claro. Sí, lo que pasa es que, claro, ya por ejemplo, no sé si algunos se involucraron con el tema del turismo, pero hay, por ejemplo, temas de hospedaje, pero hay otros temas, por ejemplo, que pasa, hay una línea súper delgada entre lo que está regulado a veces y lo que no está regulado. Lo mismo con el transporte, ¿ya? Por ejemplo, una vez me tocó una persona que a la gente a pescar con los pescadores alta mar. Entonces, claro, es un tema que es verdad que hay un contrato de transporte regulado, por ejemplo, pero cuando tú quieres someter a alguien a un riesgo mayor, es un tema ya que la línea divisoria a veces se torna muy complicada y puede dar origen a mucha discusión. Pero, por supuesto, todo esto está sujeto a discusión, por ejemplo. A lo mejor alguien dice, mira, no sé, este contrato, si es típico, lo enmarcamos dentro de este. Hay múltiples interpretaciones de eso. Gracias, profe. Nada, gracias a ustedes por las preguntas. ¿Algún otro comentario o duda? Ya, entonces quedamos hasta aquí. Recuerden, denme un segundo, salir de esta cuestión.